sábado en la tarde, en este simposio de Novartis. Bueno, vamos a hablar sobre dos tópicos, dos temas. Uno es el líquido residual y otro biomarcadores que no son este líquido residual por parte de Roy. Y bueno, el debate que se está teniendo sobre estos hallazgos que tenemos en los... Entonces, la parte a la que yo me voy a enfocar es al líquido residual de generación macular húmeda, secarlo o tolerarlo. Estas son mis relaciones comerciales, algunos de los cuales son relevantes para el proceso. Bien, entonces, mi plática de estos 15 minutos los voy a dividir en lo siguiente. Número uno, cuáles son los tipos de líquido de generación macular húmeda. Número dos, ¿de dónde sale este debate de si secarlo o tolerarlo? O sea, ¿por qué es un issue si lo secamos o no? Durante todos estos años hemos insistido mucho en que se tiene que secar, se tiene que secar. ¿De dónde sale este debate? ¿Cuáles son los argumentos a favor de tolerar cierta cantidad de líquido subretiniano? ¿Y cuáles son los argumentos a favor de secarlo completamente? Vamos a hablar primero de los tipos de líquido. Y todos los tipos de líquidos se derivan de la lesión neovascular. Esta es una imagen de angios-CT, donde vemos una membrana neovascular, un plexo vascular que en teoría no debería haber ningún vaso. Y estos son los vasos anormales que producen los distintos tipos de líquido que vemos en los casos de degeneración macular húmeda. Tenemos aquí un caso de degeneración húmeda, por ejemplo, y podemos ver cómo la flecha amarilla marca un líquido que está por debajo del epitelio pigmental de la retina, y a esto le llamamos un despegamiento seroso del epitelio pigmental de la retina. Por otro lado, tenemos este otro compartimento diferente, la flecha naranja, donde nos marca líquido subretiniano. Aquí tenemos dos tipos de líquido, despegamiento seroso del EPR versus líquido subretiniano. Aquí hay otro caso donde vemos la flecha roja marca líquido intrarretiniano, que es líquido que diseca las capas de la retina y está literalmente dentro del tejido de la retina. Y también tenemos espacios como este, que eso es un espacio hiporrefléctico, igual que los otros que les he mostrado, pero realmente esto no representa exudación. Esto, si pueden darse cuenta aquí, el paciente tiene una membrana epirretiniana y lo que estamos viendo aquí son los pliegues que hace esa membrana. Entonces no nos confundamos que esto no es líquido, no representa ningún tipo de actividad exudativa, simplemente es un hallazgo coexistente por otra patología que tiene este mismo paciente. Aquí vemos un caso que tiene un poquito de todo, ¿no? Vemos que hay quistes intrarretinianos señalados por la flecha roja, hay líquidos subretinianos señalados ahí por la flecha naranja, y vemos que también hay despegamientos irregulares y poco elevados del epitelio pigmental de la retina. Vemos un caso como este, donde se observa la anatomía de la retina bastante bien conservada, pero hay algo de líquido subretiniano como marca esa flecha de color rojo. Ahora, ¿de dónde sale el debate de secarlo versus tolerarlo? Salió del análisis de algunos estudios multicéntricos que se han hecho para tratar pacientes con degeneración húmeda, y este es un estudio, el estudio CAT, que es la comparación de ranibizumab versus bevacizumab en pacientes con degeneración húmeda, y también se compararon los esquemas de tratamiento PRN versus mensual. Y aquí fíjense cómo los pacientes, aquí únicamente esta tabla está comparando los pacientes que recibieron ranibizumab mensual en la parte de arriba versus PRN en la parte de abajo. Y si vemos aquí cómo los pacientes que recibieron ranibizumab mensual, el 45% de ellos tuvo retina seca y el ranibizumab PRN prácticamente la mitad. Vemos cómo la proporción de pacientes que ganaron 3 líneas es bastante similar en los dos grupos, ¿no? Entonces, esta fue como el primer poquito que se aprendió así de, bueno, o sea, realmente vale la pena secar, super secar el líquido si realmente no estamos teniendo una mayor proporción de pacientes que ganan 3 líneas. Y un hallazgo similar se corroboró en el estudio View. Si recuerdan, el estudio View comparó aflibercept versus ranibizumab, fue el estudio por el cual se aprobó el aflibercept. Y vemos cómo los pacientes que recibieron aflibercept mensual, 80% de los pacientes tenían retina seca, y los que recibieron ranibizumab mensual, 60%, un 20% de diferencia. Sin embargo, esto no se tradujo en que los pacientes ganaran, una mayor proporción de los pacientes ganaran 3 líneas, ¿no? 29% en el caso de aflibercept versus casi 35% en el caso de ranibizumab. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Ahora, otro subanálisis del estudio CAP, donde vieron la incidencia de atrofia geográfica en los pacientes que tenían degeneración macular húmeda, y encontraron hallazgos bien interesantes, y los principales son estos dos que estoy marcando aquí. Entonces aquí se dieron cuenta cómo los pacientes que tenían líquido intrarretiniano, estos quistes que están dentro de la retina, si no había líquido intrarretiniano en el milímetro central, el riesgo relativo era 1, es decir, que es el grupo se usó para compararlo.
Pero si había líquido intrarretiniano en el centro foveal, 2.2 veces más probabilidad de desarrollar atrofia ecográfica. Entonces, digamos, en base a este subanálisis, se deriva un concepto importante que es todo líquido intrarretiniano debe ser erradicado completamente. Es un líquido que no podemos tolerar porque a los pacientes les va peor y tienen mayor incidencia de atrofia ecográfica. Ahora, el dato curioso aquí fue que el líquido subretiniano, los pacientes que no tenían líquido subretiniano persistente, el riesgo relativo era 1 porque estaba la comparación, y fíjense cómo los pacientes que tenían líquido subretiniano en el centro foveal tenían 3 veces menos probabilidad de desarrollar atrofia ecográfica. ¿Sí? Y entonces este hallazgo llamó mucho la atención de por qué pacientes que persistía líquido, lo que consideraremos que es dato de actividad, de hecho resultaría un poco protector para desarrollar atrofia ecográfica. Este es otro estudio donde se hizo una comparación de pacientes también tratados con anti-VEGF para degeneración macular y valoraron en estos pacientes 3 parámetros diferentes. Presencia, la C es que tenían quistes, o sea, tenían líquido intrarretiniano, la S es líquido subretiniano y la P es experimento de líquido intrarretiniano. Y en rojo están todos los pacientes que tenían líquido intrarretiniano. Aquí pueden ver cómo su desempeño en el tiempo, un año, fue bastante peor en líquido intrarretiniano que los que tenían líquido subretiniano o sin tener líquido intrarretiniano. Otro subanálisis del protocolo CAT, donde los pacientes que estos eran los pacientes que tenían líquido intrarretiniano, los que no tenían la visión mejoró a lo largo de los 2 años del estudio, mientras que los pacientes que tenían líquido intrarretiniano foveal, vemos cómo su visión, si bien mejoraba al principio, la mejoría fue menos importante que los pacientes que no tenían líquido. Y al final de los 2 años vemos cómo la agudeza visual es bastante menor que los pacientes que no tenían nada ahí. Entonces, un punto clave que me gustaría que lleváramos de todos estos estudios es que la presencia de líquido intrarretiniano indica peor pronóstico visual y peor respuesta al tratamiento y por lo tanto no debe ser tolerado. Si los pacientes tienen líquido intrarretiniano, deben ser todos los estudios humanos para tratar de erradicar. ¿Pero qué hay de líquido subretiniano? ¿Cuáles son los argumentos a favor de tolerar el líquido subretiniano? Ya les mencioné aquí el principal, que fue este subanálisis del CAP, donde los pacientes que tenían líquido en el centro foveal tenían 3 veces menos riesgo de desarrollar atrofia ecográfica. A partir de estos hallazgos, esto obviamente a toda la comunidad retina le llamó mucho la atención, y se diseñó un estudio que contestara esta pregunta de si ser algo tolerantes con el líquido resultaba igual, mejor o peor que ser muy estrictos para tratar a estos pacientes. Y así fue que se diseñó este estudio, que se denominó el estudio FLUID. Acuérdense que nos encanta estar poniendo nombrecitos para acordarnos los nombres de los estudios. Aquí se incluyeron pacientes con degeneración húmeda. Todos los pacientes fueron tratados con el régimen de tratar y extender, recibían 3 dosis de forma mensual y luego se hacían los ajustes del intervalo. Y aquí lo que hicieron fue hacer 2 grupos, un grupo de tratamiento intensivo, es decir, que no había ningún grado de tolerancia para líquidos subretinianos. Si había líquidos subretinianos, se tenía que tratar. Y otro grupo que se llama el grupo relajado, donde toleraban hasta 200 micras de líquidos subretinianos, siempre y cuando no fuera nuevo, es decir, si aparecía se consideraba como que había actividad, o que no haya crecido de la vez pasada. Si crecía, también se consideraba como un dato de actividad. Y en ningún brazo, ya habiendo visto los resultados del protocolo previo que les comenté, ningún brazo toleraba líquido intrarretiniano. Y bueno, la sorpresa interesante aquí fue que ambos grupos, su agudeza visual se comportó de una manera muy similar. Podemos ver cómo las gráficas de mejoría de visión son muy similares en ambos grupos, aunque la elevación al principio del grupo intensivo es algo mayor, pero eventualmente acaba más o menos igual. Y una de las cosas que llama la atención también es, fíjense, aquí estamos hablando de letras, o sea, no hubo ni siquiera una línea de mejoría, lo cual llama la atención porque en ensayos multicéntricos previos, las mejorías visuales pues, son mucho mejores que estos, ¿no? Pero bueno, así salieron los resultados en este estudio y sí hubo una cantidad menor de inyecciones en el grupo relajado, 15.8 en los 2 años, versus intensivo, que es 17, que tampoco fue una cantidad así súper notable. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de secar el líquido subretiniano? Este estudio, publicado por este grupo alemán, liderado por la doctora Ursula Schmidt, que es, como siempre está publicando mucho de esto, lo que hicieron fue, los mismos pacientes que habían participado en este estudio FLUID, los OCTs los procesaron con un algoritmo de inteligencia artificial
artificial de Deep Learning para detectar cómo se modificaba el líquido a lo largo del estudio. Y aquí podemos ver los OCTs, digamos, como las imágenes originales, digamos, sin procesar. Y aquí vemos cómo, después de haber sido procesado por este algoritmo, el algoritmo podía señalar perfectamente las áreas de líquido intrarretiniano y las áreas de líquido subretiniano, y cómo esto se fue modificando al mes 2, al mes 12 y al mes 24. Y algo interesante también es que lo podían graficar de forma en faz, o sea, como visto desde el frente. Y aquí podemos ver, este es el mismo paciente que estamos viendo acá, son estas representaciones gráficas. Vemos el líquido aquí, una gran cantidad de quistes, que son los quistes que vemos acá, y cómo a lo largo del tiempo se va quitando. Observamos solo un quistito por acá. Y vemos cómo este paciente tiene una especie de donita de líquido subretiniano alrededor de la lesión, que al mes 2 se ha reducido de forma muy significativa, y en los meses 2 y 24 ha desaparecido por completo, ¿no? Entonces, en este estudio encontraron, en este subanálisis, lo que encontraron es que si el paciente tenía, o sea, los dos factores que impactaban negativamente sobre la visión y que eran estadísticamente significativos era tener líquido intrarretiniano en el milímetro central, el anillo por fuera del milímetro central, es decir, de 1 a 6 milímetros, como esta donita que vemos por aquí, o sea, no abarca el milímetro central, pero hay líquido alrededor. Estos pacientes había una correlación con peor agudeza visual, y esta correlación fue estadísticamente significativa. En este estudio en particular, de hecho, se encontró que los pacientes que tenían líquido subretiniano en el milímetro central, la correlación era positiva, o sea, tenían mejor visión, lo cual de alguna manera corroboraría los hallazgos que se hicieron en ese subanálisis del protocolo del CAP, pero esta asociación no fue estadísticamente significativa, aunque no por mucho. Pero este mismo grupo publicó después este artículo, que de hecho no está publicado aún, está publicado en línea, pero no está usado. Y aquí lo que hicieron fue ver un poquito más de cerca a estos pacientes en los que se toleraba el líquido subretiniano. Y aquí los dividieron en dos: pacientes que no tenían nada de líquido subretiniano, o sea que la retina estaba completamente seca, y los pacientes que sí tenían algún grado de líquido subretiniano y que se les extendió el intervalo de inyección. Y vemos cómo los pacientes que no tenían nada de líquido subretiniano pues, se mantuvieron igual, o sea, no hubo cambio. Los pacientes que se toleró algo de líquido subretiniano, vemos cómo la barra de las visitas después de la extensión, es decir, al terminar el protocolo, la barra esta es más grande y hay más valores por fuerza hacia arriba, que igual implica que había visual, que se puede ver acá. Aquí lo que ven ustedes, los pacientes que tenían la línea roja representa a los pacientes que no tuvieron nada de líquido subretiniano residual, y la recta se mantiene más, digamos, horizontal, mientras que los pacientes que sí hubo algo de líquido subretiniano, su agudeza visual de hecho tendió a declinar a lo largo del protocolo, y esto sí fue una asociación estadísticamente significativa. Entonces este protocolo, a diferencia del anterior, sí soporta un poco más la cuestión de secar, inclusive cuando se encuentra el líquido en el milímetro central. Esta es una gráfica que muestra distintos estudios, ensayos clínicos que se han hecho de degeneración macular húmeda, y aquí vemos como todos los estudios que han sido proactivos, es decir, que han buscado secar el líquido y ponerle más inyecciones a los pacientes, son los protocolos que están del lado derecho, y vemos como en todos ellos el punto representa la visión que alcanzaron después de la dosis de carga, y la flecha es hacia dónde se movió la visión una vez que alcanzaron ese máximo después de los 3 dosis de carga. Y fíjense cómo los protocolos que son proactivos, donde los pacientes se estuvieron inyectando de forma más insistente, digamos, en todos ellos la agudeza visual subió en los meses subsecuentes después de haberse puesto esa dosis de carga, porque se siguieron inyectando. Están los estudios típicos, Marina y Anchor, el estudio View, que fue con el que se probó la aflibercept, y este otro que es el estudio Altair, es un estudio de treat and extend con aflibercept. Y todos los ensayos clínicos que fueron reactivos, o sea, los que se esperaban a que se activara la lesión para volverlos a inyectar, vemos cómo de la máxima visión que alcanzaron después de la dosis de carga, que sería el punto, todos ellos la visión final al año estuvo mucho menor del máximo que alcanzaron. Entonces, realmente todo esto va orientado a evitar esta pérdida que sabemos que ocurre en los pacientes que dejamos que la lesión se mantenga activa. ¿Cuáles son los puntos clave entonces de esto que les acabo de decir? Bueno, número 1, nunca tolerar líquido intrarretiniano. Si hay líquido intrarretiniano, el paciente se tiene que seguir inyectando y no podemos ampliar los intervalos entre inyecciones. Tampoco tolerar líquido subretiniano por fuera del milímetro central, porque esto se ha asociado a una peor agudeza visual.
En teoría, y todavía el veredicto no está listo, digamos, se puede en teoría tolerar algo de líquido subretiniano en el milímetro central, aunque como vimos en este último estudio, al parecer también está asociado con un declive en la visión a largo plazo. Y pues, digamos, tratando de englobar toda esta información para dar una recomendación, yo digo que si vamos a errar, tenemos que errar del lado de la proactividad, es decir, hay que tratar más a nuestros pacientes porque ya está demostrado en múltiples estudios, tanto ensayos clínicos como de vida real, que los pacientes que más se tratan son los pacientes que conservan más su visión. Y ya para terminar, quiero compartirles este artículo donde hay un par de amigos españoles ahí entre los coautores, el doctor Sarranz y la doctora Rosa Dols, donde ellos, basados en toda esta última evidencia respecto al líquido intra y subretiniano, hicieron una especie de algoritmo para el tratamiento que a mí me resulta bastante útil, ¿no? Entonces, aquí tenemos pacientes en los que se sospecha degeneración macular neovascular, hacer OCT estructural para encontrar alteraciones características de la degeneración neovascular, es decir, líquido subretiniano, intrarretiniano, despegamiento fibrovascular del EPR, neovascularización intrarretiniana, es decir, una RAP, o material hiperrefléctico subretiniano que puede corresponder a la membrana neovascular per se, ¿no? Y continuando el algoritmo, si uno o más parámetros de estos están presentes, si no están, pues quiere decir que probablemente el diagnóstico no es el correcto, tenemos que pensar en alguna otra cosa, y acuérdense que hay algunos simuladores de degeneración macular húmeda, pero si sí los tiene, entonces fíjense, aquí este es el primer algoritmo que yo veo donde se incluye ya por default la OCT angiografía. Y sí creo, digo, ayer tuvimos un simposio de Spectralis hablando de esto precisamente, y yo creo que si bien en retinopatía diabética, oclusiones vasculares, la angio-OCT no ha cobrado una importancia como muy destacada, creo que en neovascularización coroidea de cualquier tipo, la OCTA es hoy en día un método diagnóstico indispensable para poder visualizar la neovascularización coroidea. Si es que no se viera este complejo neovascular, pues entonces ahora sí considerar angiografía con fluoresceína, o si se sospecha una vasculopatía polipoidal, hacer angiografía con verde indocianina. Y buscar obviamente otros hallazgos clínicos como hemorragia, exudados duros, edema macular, etc. Y si todo esto se conjunta, entonces se puede llegar al diagnóstico de degeneración neovascular. Esto es en cuanto al diagnóstico, y lo presento aquí precisamente porque me gusta el concepto de incluir a la OCT angiografía dentro de ya el algoritmo, como de los estudios normales que pedimos en pacientes con degeneración húmeda. Una vez que se confirma el diagnóstico de degeneración neovascular, entonces iniciar el tratamiento anti-VEGF. Ellos mencionan aquí en esta dosis de carga al menos 2 inyecciones, la mayoría de nosotros hacemos 3, y empezar el régimen de tratar y extender. Y el régimen de tratar y extender, si ampliamos, acortamos o mantenemos el intervalo, depende de lo que veamos de actividad utilizando el OCT. Y también datos clínicos, como por ejemplo, nueva hemorragia subo-intrarretiniana, líquido intrarretiniano persistente, recuerden, este no lo debemos de tolerar para nada, nuevo líquido subretiniano o un aumento en el líquido existente, y aquí ellos se fueron por las conclusiones del fluid, de que si puedes tolerar cierta cantidad de líquido subretiniano si no es mucho y no está creciendo, nuevo despegamiento del epitelio pigmentario o aumento del mismo, y presencia de material hiperrefléctico subretiniano, que es la neovascularización. Si alguno de estos está presente, pues quiere decir que la enfermedad está activa y tenemos que acortar nuestros intervalos, como lo podemos ver acá, ¿no? Reducir el intervalo. Si no están presentes, quiere decir que podemos extender el tratamiento, y aquí ponen un máximo de 16 semanas, que los ensayos clínicos recientes que se han hecho de tratar y extender, el periodo máximo que están dando de intervalo es de 16 semanas, y pues tal cual, o sea, lo máximo que por lo menos yo extiendo a mis pacientes son estas 16 semanas, que son más o menos 3 meses y medio. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención, y vamos, gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Roig, que nos va a hablar sobre otros biomarcadores, aparte del líquido, como signos de actividad en degeneración macular húmeda. Pues como siempre es un gusto saludarlos de nuevo en vivo y vía web.
Vamos a hablar un poco de algunos biomarcadores, además del líquido. Ya Jerry dio una magnífica exposición de los tipos de líquido y de la importancia que cada uno de estos líquidos tiene. Vamos entonces a hablar nosotros de otros biomarcadores, y yo voy a profundizar un poco en unos biomarcadores del OCTA, que aunque es una tecnología que no todo el mundo tiene y no es disponible, realmente creo que gran parte de lo que viene en el futuro del tratamiento de la degeneración macular neovascular y exudativa, que para mí no son lo mismo, primero es neovascular y luego exudativa, como lo vamos a ver en el angio-CT, creo que se pueden basar en un tratamiento analizando el angio-CT. Entonces, un biomarcador, por definición, es un marcador biológico, es una sustancia o característica que se puede medir de forma confiable y puede proporcionar información sobre el estado de salud o enfermedad de una persona. Los biomarcadores se pueden usar para muchas cosas, pero básicamente para establecer la respuesta de una persona a un tratamiento o medicamento, y algunos biomarcadores, hay muchos tipos, sustancias medibles, bioquímicas, biológicas, pero otras son las imágenes médicas, como es el OCT. El objetivo de usarlos en la medicina es mejorar los procesos del desarrollo de fármacos y personalizar el tratamiento. Por eso es que cuando nosotros veamos en el OCT, que es una herramienta que revolucionó el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de retina, debemos saber qué estamos viendo. Entiendo que en la audiencia hay personas que son especialistas de retina y personas que no, entonces vamos a tratar de simplificar lo que seguramente los que no son especialistas están acostumbrados a ver en el OCT estructural, que es el típico OCT donde ven ustedes las imágenes como las presentó Jerry, y un poco tocar el OCTA, la angiografía con OCT, o el OCT angiografía, y básicamente en el OCT estructural son biomarcadores de actividad neovascular o exudativa, o exudativa, que no es lo mismo, y biomarcadores de pronóstico. Y en el OCTA, angiografía OCT, hay biomarcadores cualitativos en los que uno ve una imagen y dice esto es neovascular o exudativo, y cuantitativos, que es lo nuevo que varios grupos, sobre todo la doctora Coscas, está haciendo en muchos artículos, tratar de tener un software en la máquina de OCT que nos diga si hay un incremento en la superficie de la neovascularización, como vamos a ver más adelante. Varios de los biomarcadores que vamos a hablar en forma rápida son el grosor macular, los líquidos intrarretiniano, subretiniano y subepitelio pigmentario de la retina, la pérdida del elipsoide, focos hiperreflécticos, tubulaciones externas, material hiperrefléctico subretiniano, despegamientos del EPR, atrofia del EPR, grosor coroideo, y la interfaz vitreoretiniana, que muchos han descrito como un factor para que el tratamiento no funcione tan bien cuando hay una adherencia a una tracción vitreoretiniana, y han propuesto eliminarla para mejorar el resultado con el tratamiento de antiangiogénicos. Ya Jerry hizo una muy buena explicación de los tipos de líquido. Vamos a hablar en una forma un poco más extensa del líquido o los quistes intrarretinianos. Como mencionó Jerry, es el principal tipo de líquido que tenemos que eliminar. Es un tipo de líquido que se observa en la mayoría de los pacientes que llegan de primera vez, más o menos la mitad, 75% de los pacientes que llegan con nosotros de primera vez van a tener este tipo de líquido, especialmente en membranas tipo 1, que es la degeneración macular, tipo 3 y en algunas ocasiones en la tipo 2 cuando ya está un poco más avanzada. Es importante diferenciar este fluido quístico causado por exudación o el otro que vamos a ver un poco más adelante, que es degenerativo, que ya no va a responder a ningún tipo de tratamiento y que realmente, aunque se ve como manchas hiporreflécticas, no es realmente líquido intrarretiniano. Los quistes exudativos, pues es un buen ejemplo de lo que responde muy bien al tratamiento. Ya Jerry lo mencionó en alguna de sus diapositivas, y estos tienen una muy buena respuesta al tratamiento con antiangiogénicos. Esta reducción se manifiesta como una mejoría bastante importante en la agudeza visual en los pacientes. Esto es lo que les quería mencionar. Los quistes degenerativos realmente se ven como si fueran quistes intrarretinianos, pero realmente son espacios hiporreflécticos pequeños, bien demarcados,
sobre áreas de epitelio pigmentario disfuncional o sobre cicatrices. A veces ya no hay actividad neovascular y tenemos estos quistes degenerativos. Entonces, no todo lo que se vea como un quiste va a ser necesario tratarlo. Entonces, hay que diferenciar entre el líquido intrarretiniano real que implica actividad neovascular y exudativa y el líquido que ya es crónico, que nunca se va a quitar y que realmente nos habla de una enfermedad ya muy avanzada en la que realmente el antiangiogénico no va a mejorar la agudeza visual. A lo mejor puede mejorar un poco el OCT, pero la agudeza visual ya no va a mejorar. Es una acumulación pasiva de líquido por pérdida de elementos neurosensoriales. Estos quistes, para poder diferenciarlos, pues bueno, tienen varias características que se han publicado. Hay unos criterios para poder definir si es líquido activo o este líquido que ya no es realmente tratable, y es que se encuentra sobre estos quistes, hay una alteración del EPR por debajo de este quiste, son de forma más cuadrada, como ven ahí involucra varias capas de la retina, no solamente las internas, y es una máxima dimensión de 125 micras, a diferencia de esto que están viendo aquí, de que la forma es totalmente diferente. Aquí pueden ver que es como una lesión más cuadrada, más estructurada, más definida, más que el líquido que se está acomodando entre las capas de la retina. Y el pronóstico no es bueno cuando tenemos este biomarcador, o sea, cuando tenemos esta característica en el OCT, sabemos que a final de cuentas la visión no va a ser tan buena, entonces esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. La controversia del líquido subretiniano, como lo abordó Jerry muy bien, es el único parámetro morfológico basal que indica actividad y que se ha asociado con efectos positivos. No quiero decir con esto que si tenemos líquido subretiniano lo debemos de dejar ahí. Lo que quiero decir con esto y lo que se ha estudiado es que cuando un paciente llega con nosotros por primera vez y tiene líquido subretiniano basal, que se presenta en bastante frecuencia, como ven ahí, se ha dicho que hasta en el 80% de las personas que llegan por primera vez, sobre todo en los estudios multicéntricos, se ha demostrado que cuando existe este líquido, al final del tratamiento con antiangiogénicos, utilizando el esquema proactivo, reactivo o el que sea de la preferencia del cirujano, del retinólogo, del especialista o del médico que está tratando la enfermedad, tienen mejor agudeza visual. Es decir, no, repito, no quiero decir con esto que tienen que dejar el líquido, pero si lo tiene el paciente cuando llega, se supone que hay un poco mejor pronóstico visual, se traduce en un mejor pronóstico visual al final del tratamiento, que es parte de la controversia y parte de la discusión que está actualmente respecto a dejar o no dejar este líquido subretiniano. También está demostrado que su presencia se relaciona con muy buenos beneficios del tratamiento antiangiogénico, como dije hace un momento, y presentan menor incidencia de atrofia geográfica, como ya se mencionó en la plática anterior. Entonces, al parecer hay algún factor protector, su presencia puede ser sugestiva de una red neovascular o coriocapilar en el área foveal que provee al epitelio y a los fotorreceptores de factores de supervivencia, no se sabe, eso es lo que se piensa, y tiende a no estar directamente localizado en relación a quistes degenerativos o despegamiento de epitelio pigmentado, indicando que en ojos con líquido subretiniano subfoveal esta neovascularización está localizada en un sitio diferente. Entonces, hay que tomar en cuenta esto para plantearnos hasta dónde queremos secar. No hay que dejar el líquido, no ese es el mensaje es que es un factor de buen pronóstico. Entonces, este líquido subretiniano, bueno, buen pronóstico entre comillas, obviamente alguien que tiene degeneración macular tenemos que hablar claramente de lo que es un buen pronóstico, ¿verdad? En conclusión, esta presencia de este líquido subretiniano basal no solo hace una influencia de manera positiva en la agudeza visual final, sino también en la necesidad del tratamiento. Varios estudios con esquemas fijos, mensuales y no mensuales con anti-VEGF, como lo presentó Jerry, los resultados fueron favorables independientemente del esquema. Él presentó esa diapositiva como vieron ahí.
Sin embargo, cuando tenemos otros líquidos como el intrarretiniano y no tenemos el subretiniano basal, los resultados a final del tratamiento no fueron tan buenos, por lo que se supone que hay algún tipo de efecto neuroprotector en ese líquido. Siempre les pregunto, o les preguntaba yo a los fellows, ¿por qué cuando un paciente se le desprende la retina baja la visión y cuando un paciente tiene coroidopatía serosa central que tiene prácticamente desprendida la retina, pues puede estar en 20-30? Y bueno, la diferencia es que la composición de ese líquido subretiniano en una enfermedad y la otra son totalmente diferentes, y esto puede ser parte de la respuesta de por qué el líquido subretiniano puede no tener efectos tan dañinos como el intrarretiniano, que daña las conexiones entre las neuronas de la retina. Voy a saltar estas dos diapositivas que Jerry ya mencionó muy bien. Sin embargo, creo que es importante que sepan que cuando uno entra al tratamiento con el esquema que quieran, proactivo, reactivo, PRN, Tritan externo, el que quieran, a final de cuentas del primero, segundo y tercer año, prácticamente la mitad de los pacientes van a tener algún tipo de líquido, no importa que sean ustedes los mejores inyectadores o que sean muy buenos con su esquema de tratamiento personalizado, y esto hay que entenderlo porque el tratamiento anti-VEGF de la degeneración macular no es de un año, no es de 4 inyecciones, ni es de 2, ni es de 3. Y eso es lo más importante que le tienen que decir al paciente cuando lo ven de primera vez. Le tienen que decir que puede ser un tratamiento a largo plazo, quizás 5, 4 años, y puede que nunca deje de inyectarse, y eso se le debe de decir al paciente desde la primera vez. Otros biomarcadores son la alteración de las capas externas de la retina. Estas alteraciones, muchos estudios reportan la asociación de la presentación de estas bandas hiperreflécticas que ven ahí, aquí, con la pérdida de la membrana limitante externa y el elipsoide como un pronóstico, un biomarcador de mal pronóstico visual, sobre todo la disrupción de la membrana limitante externa y la alteración del elipsoide, como sabemos en muchas enfermedades de la retina, pues indican a final de cuentas un mal pronóstico. Los focos hiperreflécticos son puntos pequeños en la retina neurosensorial, esto lo van a ver mucho en el OCT, y son adyacentes a la lesión que presenta el fluido. Hay una controversia de su origen y el papel en la historia natural de la enfermedad, pero se supone que hay una migración de las células del EPR o macrófagos o microexudados lipídicos ahí, y puede ser que haya células de microglia activadas. En las etapas tempranas de la enfermedad se ha correlacionado con una progresión de la enfermedad neovascular. Estos focos hiperreflécticos en realidad es una forma de expresión de enfermedad crónica y, como les dije, a lo largo del tratamiento, cuando lo vean, puede resultar en un factor negativo para el pronóstico visual. Estas tubulaciones que van a ver también en el OCT no hay que confundirlas tampoco con quistes. Son estructuras tubulares hiporreflécticas redondas que están rodeadas de un anillo hiperrefléctico y que con mucha frecuencia, bueno, prácticamente indican, no necesariamente indican actividad. Histológicamente, pues como ven ahí, son acúmulos de segmentos internos que se rodean ahí de membrana limitante externa y su lumen puede contener segmentos externos y fluido, pero realmente no, aunque su prevalencia no es tan alta, realmente no es un líquido activo necesariamente, y también se asocia de manera negativa en la agudeza visual final. Y ya finalmente vamos a ver que también la tracción o adherencia vitreoretiniana, más que tracción, también la adherencia y la tracción son cosas diferentes, pueden influir de manera negativa, sobre todo la tracción, para el tratamiento y el pronóstico. Por eso muchas personas pensamos que hay que eliminar la tracción vitreoretiniana. Tenemos muchos pacientes con degeneración macular que vamos a ver la retina traccionada y lo estamos inyectando, no funciona bien. Por alguna razón decidimos operar y liberar esa tracción y mejoran, aunque ya estén vitrectomizados y sabemos que el vitreo es un buen reservorio del antiangiogénico, liberar esa tracción pues hace que se dejen de dañar los fotorreceptores. Este cuadro creo que es muy bueno porque nos indica todos los varios de los biomarcadores que les comenté y cuál es su influencia y su magnitud del efecto.
Yo siempre les digo a los fetos que le tomen una foto para que vean ahí cómo, como ustedes pueden ver ahí, pues el líquido intrarretiniano tiene un efecto muy negativo. Ahí ven la cantidad de letras que se pueden perder, es una correlación muy importante negativa, por eso hay que ser bastante cero tolerancia con el líquido intrarretiniano, como ya lo mencionamos anteriormente. Y con el líquido subretiniano, aunque su presencia al principio del tratamiento puede indicarnos un mejor pronóstico, también hay que intentar secarlo. Ya creo que en la mesa redonda que tengamos aquí les voy a dar mi opinión de qué tan cero tolerante o moderado es cada uno de los que tratamos esta enfermedad. Biomarcadores por OCTA, no toda la gente va a entender esta parte, especialmente los que no son especialistas de retina, pero la ventaja que tiene esto, y no todos tienen acceso, yo creo que ya vale la pena que los grupos oftalmológicos vayan adquiriendo esta tecnología. Ahora les voy a mencionar por qué creo que el futuro viene en el tratamiento, que originalmente nos basábamos en el OCT estructural y si hay líquido inyectamos y si no hay líquido no, pero hay que entender que ese líquido es consecuencia de algo y ese algo es la neovascularización que no estábamos viendo antes del angio-OCT. Entonces estamos tratando la consecuencia, o sea, el líquido, no la causa, que es la neovascularización o la exudación. O sea, hay que irnos un paso atrás, que creo que el Tritan-Extend lo que hace cuando inyectamos una retina seca es que estamos tratando la neovascularización porque no está exudando el paciente. Entonces, es un paso atrás que están tratando y los que estamos en esto, de buscar un indicador por angio-OCT para tratar a los pacientes incluso con retinas secas por OCT estructural. Bueno, aquí pueden ver ustedes, este es un paciente mío que ya tengo muchos años tratándolo, mi paciente estrella le digo yo porque lo llevo tratando muchísimos años con antiangiogénico, tiene seguro de gastos médicos para fortuna de él, y vean ustedes la retina está perfectamente seca, sin embargo en el angio-OCT uno ve esto y dice esto está activo. Hay que tener mucho cuidado porque, como les voy a mostrar un poquito más adelante, que ustedes vean esto no necesariamente implica actividad. Puede ser que esto no sea actividad exudativa y esto puede ser actividad neovascular, son cosas diferentes. Primero existe la neovascularización y luego la exudación. Y este mismo paciente, vean ustedes el otro ojo, aquí tiene líquido subretiniano, despegamiento fibrovascular, y vean ustedes la neovascularización por angio-OCT. Y ahorita vamos a describir un poquito. Esta es la historia de mi paciente. Vean ustedes cómo a lo largo del tiempo que he mantenido seca la retina, específicamente con líquido intrarretiniano, he tratado de secarlo lo más posible el intrarretiniano y vean cómo a pesar de eso la progresión de la neovascularización. Entonces esta tabla creo que es muy importante y es lo más nuevo, podríamos decir así. Los parámetros en angio-OCT que se han descrito que pueden tener algún factor que pueden indicar neovascularización o actividad exudativa son estos, que tengan forma de abanico o medusa. Aquí pueden ver ustedes en cuando vean estos vasos sanguíneos muy rectos, no necesariamente es actividad, aunque se vea muy feo, no necesariamente es. Esas asas, el halo hipointenso, Jerry presentó un angio-OCT y ese paciente tenía las asas, tenía el branching y tenía un halo hipointenso, si después lo vemos, ahí lo van a ver. O sea que ese paciente, ese angio-OCT que mostró, tenía actividad neovascular. Y obviamente lo que para mí puede ser que tenga branching o loops, para otro médico puede que no. Entonces necesitamos buscar una forma cuantitativa por un software que nos demuestre esto, que ese es en lo que se está trabajando y es la densidad vascular. Esta es la última diapositiva. Aquí están las anastomosis, las ramificaciones. Esto que ven aquí no necesariamente es actividad neovascular y este halo hipointenso también indica actividad neovascular. De tal manera que el OCT estructural indica actividad neovascular sí o exudativa, y el abordaje no debe ser tan simple como líquido igual inyección, pero es una manera, una base de tratar a los pacientes y es lo que vamos a discutir a continuación. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Fíjate que Hans presentó en el webinar de ayer precisamente cómo crecen los membranas en angios-CT a pesar de que el paciente está inactivo. Y dijo una cosa que se me quedó muy grabada, y es que realmente no estamos haciendo tanto terapia antiangiogénica como terapia antiexudativa, ¿no? O sea, porque se ve que a lo largo del tiempo, a pesar de que tú estás tratando y que no hay líquido y que no esto, ves cómo van creciendo los complejos neovasculares. Y hasta cierto punto me atrevería a decir que es deseable, porque a fin de cuentas esa neovascularidad es una respuesta a un proceso isquémico y lo que tú quieres es que esa retina tenga oxigenación adecuada. O sea, es un mecanismo de defensa como la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? O sea, la intención es buena, nuevos vasos para que haya más oxigenación, pero a fin de cuentas o sea, solo causan complicaciones, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Quieres sentarte aquí, Enrique? Y si quieres, pásame tu dedo. Yo quiero presentar este caso rápidamente, porque para mí estos son los casos más difíciles de convencer o de tratar, pues a fin de cuentas. Esta es una señora que su ojo derecho está perfecto, B20-20, tiene algunas drusas, pero está muy bien. El ojo izquierdo, como pueden ver aquí, tiene algo de líquido subretiniano y un despegamiento como plano e irregular del EPR fibrovascular. Y esta es la angio-CT, donde podemos ver ahí perfectamente bien la membrana en esta zona. Pero el punto es que esta paciente, a veces B20-20, a veces B20-25, la he inyectado. ¿Empezarías a extender el intervalo porque has visto que no se ha movido, o continuarías con inyección mensual, o te apoyarías de alguna otra herramienta, ya sea switch a un nuevo agente o algo más? De entrada, esta paciente no tiene un despegamiento fibrovascular muy grande, es una red neovascular pequeña, o sea que no está tan dañado el epitelio pigmentario y la retina todavía. Yo creo que hay que hacer algo intermedio entre cero tolerancia a ese líquido subretiniano. Lo que yo hago es lo que muchos hacen, es cuando dejo de inyectar, primero el líquido intrarretiniano, sí, esta paciente no tiene líquido intrarretiniano, pero tiene subretiniano. Cuando, no me doy por vencido, pero cuando digo voy a ser tolerante con el líquido subretiniano. Cuando llevo de entrada, yo empiezo a inyectar 4 hasta que se seca el intrarretiniano, en caso de que tuviera. Tu dosis de carga son 4. 4, suponiendo que tuviera líquido intrarretiniano, o hasta que se seque. O sea, yo seco el líquido intrarretiniano, no importa cuántas inyecciones, casi siempre el intrarretiniano se seca mejor que el subretiniano. Una vez que se seca, entonces, si queda líquido subretiniano, me puedo extender, como es el tratar y extender, pero si después de 3 inyecciones persiste el líquido subretiniano y el paciente no tiene, como tú dijiste, aumento de líquido subretiniano, tú mencionabas diámetro, los que tengan angio-CT, hay un comando por ahí que en el DESICE que se llama minimal intensity, es una forma de enfaz, que en el corte estructural, pues ahí puedes ver más o menos un poco de líquido, pero en el enfaz, en el que dice de mínima intensidad, te da un panorama como el que tú viste, donde te puede mostrar la extensión del líquido. Si tú ves que después de 3 inyecciones persiste el subretiniano, no le ha bajado la visión, no tiene hemorragias y no se ha extendido el líquido, puede ser tolerante. Ese es mi parámetro. 3 inyecciones, no baje la visión y no se extiende el líquido. O sea, tú a esta paciente entonces la hubieras extendido. La hubiera extendido, okay. Sí. Fíjate, eso fue lo que de hecho yo hice con ella, y el líquido empezó a acumularse otra vez. Regresamos a mensual, y digo que estos pacientes para mí son los más difíciles porque a fin de cuentas su ojo ve bien y no han experimentado en el otro ojo una pérdida visual muy importante como para, digamos, que eso les sirva como incentivo para o sea, que tú les digas, si no la inyectamos le va a pasar lo mismo que le pasó al otro ojo. Ellos no lo han experimentado, ellos sienten que ven bien, y algunos frecuentemente se preguntan, doctor, ¿por qué me sigue inyectando cada mes si yo veo a todo dar? ¿No? Y entonces, estas imágenes son muy ilustrativas para que ellos entiendan cuál es el problema. Y a fin de cuentas, esta paciente la seguí inyectando de forma mensual hasta que eventualmente se secó y estamos en proceso de ir extendiendo.
¿Y qué opinas en el caso de los pacientes? Supongo que tienes varios pacientes que tienen líquido. ¿Vas a presentar algún otro caso? No, fuera de esto nada más. De que tengas un líquido subretiniano un poquito mayor y la paciente, o sea, cuando, yo sé que eres menos tolerante que yo a lo mejor al líquido, pero cuando dices hasta aquí, ¿cuál es tu parámetro en general? Aquí el problema es que en esta paciente tú paraste y el paciente se acumuló más líquido. No paré, pero amplié el ampliaste, intervalo, ¿no? pero cuando ampliaste se acumuló más líquido. Sí. Entonces, realmente esa paciente no está inactiva. Sí. Pero supongo que tienes pacientes que dejas de inyectar y no aumenta el líquido subretiniano. Ahí, ¿cómo te extiendes? Yo lo que hago qué con los haces ahí? pacientes es, el intervalo máximo que les dejo es 2 meses y los sigo inyectando cada 2 meses, mientras la agudeza visual y el líquido se mantengan estables. No son muchos, o sea, digo, de lo que estamos discutiendo ahorita, la verdad es que no es la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes creo los podemos secar muy bien, pero sí de repente se atraviesan estos casos que tú dices, bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer y aún así no se quita ese líquido, ¿qué sigue? Yo creo que la respuesta a esto, y a muchos casos, va a ser cuando a este paciente le hagamos angio-CT y tenga o no tenga líquido subretiniano, no intra, subretiniano, que ya le inyectaste, tiene un poco de líquido, y en el angio-CT no están esos parámetros que no los describí yo, es lo que es el consenso ahorita de lo que implican actividad neovascular. Probablemente si yo tengo un paciente que tiene un poco de líquido, ya le inyecté 3 veces, no disminuye, pero no tiene ese halo, ese loop, esa, no sé si tengas ahí tu angio-CT que se pueda, una que pusiste un angio-CT, ajá, sí, para que lo veamos, ahí se ve exactamente. Es una foto única. Bueno, la primera. Esa, exacto. Entonces ahí, lástima que no hay un puntero, pero ahí ahí lo que se supone, aquí, bueno, aquí hay un halo, ¿sí lo ven? Este halo se supone que indica actividad neovascular, pero además, si esto que se ve aquí, realmente no es tanto la neovascularización como lo que se ve en el borde. El problema es el borde. Esos capilares finitos que se ven en el borde, si yo no los tuviera, vamos a suponer que, bueno, en este caso los tengo, pero si yo no tuviera esos capilares finitos, ni ese halo alrededor, ni anastomosis, que ahí también hay anastomosis entre un branch y otro, y tengo un poquito de líquido después de 3 inyecciones, probablemente yo me extendería sin problema. El problema es que casi nadie tomamos en cuenta el angio-CT para tomar decisión de inyectar o no por medio de la actividad, que creo que es donde tenemos que ir. Porque a fin de cuentas no tenemos tantísima información como lo tenemos del OCT estructural, ¿no? Pero eventualmente se tienen que normar parámetros como los que tú presentaste. Ya hay ciertas asociaciones que se sabe están relacionadas con actividad de la membrana. Siguiendo un poco sobre el OCT, y ya estamos a punto de terminar, de la angio-CT, creo que quienes lo tengan en su práctica, en su consultorio, a fuerzas lo tienes que hacer, pero alguien que no lo tenga, ¿tú cuándo le sugerirías que mande una angio-CT a un paciente con degeneración húmeda? Con degeneración húmeda, siempre. 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 En otras enfermedades vasculares no, en esta que es una neovascularización coroidea sí, y es un poco difícil convencer a los no especialistas de retina que las neovascularizaciones, o sea que la degeneración macular debe ser tratada por el retinólogo. Pero creo que esta, a diferencia de un edema macular diabético, sí sí debe de ser tratada por estas características. O sea, como que tiene muchas sutilezas. Tiene muchos es más un arte, complejo, ¿no? Más que una cosa mecánica, como puse ahí. La foto tiene líquido, inyéctale. No, yo creo que tiene un poquito más de arte de ver ciertos cambios como esto, como que la visión bajó o no bajó, como la hemorragia y otros detalles que pueden hacer la diferencia. Fíjate, tal vez sin llegar a eso, creo que la mayoría de los pacientes responden bien y si los inyecta alguien que no es un retinólogo no hay problema. Pero también el umbral de referencia debe ser bajo. O sea, si ves que las cosas no están marchando bien, mejor. Y saber cuándo no están marchando bien. Claro. Y ojalá que existan pronto otros antiangiogénicos que sequen mejor con menos inyecciones, que ese es el objetivo también que se está buscando. Totalmente. Bien, pues ya tenemos que cerrar, ¿cierto?
Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos. Espero que hayan disfrutado las pláticas, la discusión y pues estoy seguro que podemos continuar estas pláticas en alguna parecillo, ¿no? Puede ser. Que pasen una muy buena tarde. Hasta luego.